Salmo 14, Salmo de David. La sobreescritura de este salmo es al músico principal, Salmo de David. Simplemente se indica el receptor y el autor del salmo. Este salmo nos muestra en toda su magnitud la doctrina de la depravación total del hombre. Está presente la fuerte idea de que da pie al ateísmo, negar la existencia de Dios. Nos hace presente la universalidad del pecado. Eso nos incluye, era nuestra condición antes de ser regenerados por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este salmo. En el versículo 1, la máxima expresión de la necedad, negar la existencia de Dios. Este salmo nos lleva de regreso al Génesis capítulo 3. Hace presente las consecuencias funestas de negar la existencia de Dios. Lo primero que ocurre es corrupción. Ese es el camino de Satanás, corromper todo lo que Dios hizo bueno en gran manera, en Génesis capítulo 1, 31. La mayor tragedia que hallamos aquí es que el mal alcanza a toda la humanidad y no hay quien haga el bien. Versículo 2. El interés del Creador por su criatura. Debería impactarnos el contraste entre la actitud del ser creado y la del Creador. Mientras el hombre, haciendo gala de su pequeñez y egoísmo, se huelga de dejar a Dios fuera de su vida, en el olvido. Jehová nunca se ha olvidado de su criatura. Constantemente su mirada escrutadora está sobre la humanidad. La rebeldía del ser humano no afecta la naturaleza de Dios. En los tiempos prediluvianos, este ejercicio divino alzó a Noé y a su familia como los encargados de predicar el juicio que vendría sobre todo ser viviente. Hoy somos nosotros los responsables de entregar este mensaje. Versículo 3. La depravación del hombre es total. Esta es la triste realidad del ser humano, corrupción total y su consecuencia, condenación eterna. Pablo se toma de este texto y lo amplía en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Versículo 4. La supuesta ignorancia de los incrédulos. La pregunta que hace el salmista es casi ingenua, tiene algo de sarcasmo y manifiesta que los inconversos están ciertos de su posición. Esto lo podemos corroborar al ver Romanos capítulo 1, 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Observemos con atención el final de la pregunta. ¿A Jehová no invocaron? Esto es ausencia de oración en esas vidas. La falta de oración se transforma, de hecho, en un ateísmo práctico. Prestemos atención a ese asunto y revisemos cómo está nuestra vida de oración. Versículo 5. Aunque el mundo aborrezca a los creyentes, lo que vale es Dios está con nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué alivio para el alma! No importa la actitud de afrenta que tenga el mundo hacia los creyentes, con nosotros está Dios. Él es nuestro compañero en el viaje de esta vida, camino a la patria celestial. Versículo 6. La actitud del mundo intenta apocar a los que depositan su confianza en Dios. No está lejano el día en que los mismos que han exclamado "no hay Dios" elevarán un culto único a Jesús. Él se presenta ante toda la humanidad reunida y vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 11.
Acto seguido del juicio de condenación a todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida. Nadie terminará eternamente en condenación sin antes haber sido expuesto al Salvador y haber reconocido que es Hijo de Dios. Pero ya será tarde para ello. Eso ocurrirá después de haber muerto y lo único que les quedará es enfrentar el juicio divino y escuchar la sentencia irrevocable e inapelable: condenación perpetua. Finalmente, el versículo 7. Dios libra a los suyos de la peor cautividad a que puede ser enfrentado el hombre, la del pecado. ¿Cómo no dar gracias a Dios que nos ha librado de la opresión del pecado y nos ha hecho libres de su consecuencia última, la condenación? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Vivamos con alegría esta esperanza sin igual.